vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. ¿Cómo dar una buena entrevista de trabajo? ¿Cuáles son las cosas que se esperan de nosotros al llegar a una entrevista? Para responder esta y muchas otras preguntas se encuentra en nuestro estudio Rosario Almenara, vicepresidenta de LHH, una consultora de recursos humanos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, Alejandra. Definitivamente hoy en día en el mercado laboral el tema de prepararnos para una entrevista de trabajo es central. Y cuando hablo de la preparación significa poder tener toda la información que exista hoy. Hoy los medios físicos y sobre todo los medios virtuales nos ayudan a tener muchísimo acceso a información, nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a poder estar muchísimo más preparados en estas entrevistas. Hoy las entrevistas son largas, hoy las entrevistas hay una serie de preguntas que nosotros a veces le llamamos preguntas difíciles y que para ello tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos a responder algunas preguntas sensibles y probablemente de mucho interés para la propia compañía. Y hay un punto central también para estas entrevistas, la actitud, es decir, cómo vamos a manejar nuestro lenguaje corporal, cómo vamos a manejar nuestra sonrisa. Definitivamente nos tienen que ver muy positivos, nos tienen que ver hasta cierto punto que somos personas que nos estamos conectando, que nos brillan los ojos. Todo este tema del contacto es sumamente importante y al final es un tema de nuestra imagen. Claro, hay una serie de elementos que son, digamos, los evidentes. Hay que llegar puntual, hay que estar bien acicalado, digamos, dar nuestra mejor presentación externa, hay que mostrarnos con un lenguaje formal, son cosas evidentes. Sin embargo, se puede caer en el exceso, por ejemplo, de formalidad, de la idea de ir a una entrevista y querer dar tanta seriedad que terminamos generando antipatía, por ejemplo. Definitivamente el lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista tiene un peso importante, ¿no? Y como dices tú, hay reuniones que también tienes que adaptarte con la identidad o la cultura de la propia compañía. Es decir, hay un tema de cultura de la compañía, hay un tema de costumbres o usos y costumbres de estas compañías, donde tiene que haber un encaje, tiene que haber hasta cierto punto que tanto nos ven compatibles con esa situación, con ese ambiente de trabajo, con ese entorno. Entonces, hay una parte formal de respeto, una parte de que definitivamente esto es una entrevista, estamos compartiendo información, nos estamos conociendo. Todo lo que digas será usado en tu contra. Pero definitivamente no es un tema en el cual es 100% amical, no es un tema social, es un tema laboral, es un tema profesional. Pero definitivamente este tema de cómo adecuarte al uso y costumbre y los lugares ayuda a que esta compatibilidad pueda ser mayor. Claro. ¿Y cómo puede cambiar, por ejemplo, esa compatibilidad dependiendo de la empresa? Ir a una entrevista en una empresa de publicidad, por ejemplo, debe ser muy distinto que ir a una entrevista de trabajo en una financiera. Así es, definitivamente los dos ejemplos que me das son básicamente muy claros de cómo la persona que está tomando esa decisión y que quiere encontrar probablemente al mejor candidato va a tomar en consideración lo que tú me dices, ¿no? Hasta qué punto esta persona que estoy entrevistando se ajusta más. Por ejemplo, en el caso de publicidad, la creatividad es sumamente importante. Entonces, tienes que transmitir ciertos factores, ciertos rasgos que ayuden un poquito a ver este tema de creatividad. Sentido del humor. Sentido del humor. En cambio, en un sector financiero, que es una empresa que maneja recursos, donde hay mucho más formalidades, donde se cumplen muchas reglas, definitivamente de repente son otros rasgos, otros factores que también van a ser evaluados. Entonces, en general, uno tiene que buscar esta compatibilidad, como te decía hace un rato, y sobre todo transmitir y compartir con ese entrevistador que estás de alguna forma ajustándote a esos usos y costumbres. Pero sí, hay que tener mucho en cuenta, hay que revisar, hay que conocer. A veces uno tiene que ir, como decías hace un rato, hay que ser puntuales, pero también hay que tratar de identificarse cómo me voy a ver mejor en esa entrevista, con esa persona y para ese fin en particular. Claro. Y hablando de las preguntas difíciles, ¿cuáles son esas preguntas difíciles de las que tenemos que estar preparados? Hay muchísimas. Definitivamente, por ejemplo, para una persona que no está trabajando en ese momento y que de alguna forma le van a preguntar por qué salió de su compañía, es una pregunta difícil. Hay que ser muy claros, muy directos, muy precisos, tiene que ser muy creíble el motivo de tu salida. Hay personas que están trabajando y les preguntan por qué quisieras salir de tu compañía. Y de verdad es difícil tratar de transmitir sobre algo en el cual tú estás trabajando y estás buscando otras posiciones. ¿Qué cosas no deberíamos decir? Por ejemplo, renuncié porque no me gustaba mi jefe,
es una respuesta probable, o quiero renunciar porque no me gusta el ambiente laboral. Ese tipo de cosas son respuestas recomendables. Son preguntas difíciles porque son interpretables, o sea, mejor dicho, son respuestas difíciles porque pueden ser interpretables. Es decir, si yo soy un empleador potencial, es decir, que estoy entrevistando a esta persona y me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué te quisiera salir de tu compañía? Y ellos te contestan, bueno, porque no estoy contento, porque no me llevo bien con mi jefe, que probablemente son muchas de las respuestas que dan. Y probablemente, ¿no? el 80% de las personas tienen problemas con sus jefes, Así es normal. ¿no? Y probablemente, como bien sabemos, muchas veces la relación no me dejan crecer en mi carrera, yo ya llegué al tope en mi carrera. Hay que tener siempre bien claro que detrás de esa respuesta hayan dos temas que para mí son centrales. Que siempre esté claro que si estoy haciendo el cambio es por un desarrollo profesional, porque quiero ser un mejor profesional, porque de alguna forma lo veo esto alineado a mi carrera, porque es parte de la administración de mi carrera. En lo personal siempre va a haber empatías, me voy a llevar mejor con una persona, me voy a llevar mejor con otra persona, pero dentro de mi experiencia personal y profesional en el tema de recursos humanos, yo creo que toda respuesta tiene que ser más vinculada a mi tema de crecimiento. ¿Por qué? Porque la persona que me va a contratar a mí me tiene que ver como talento, me tiene que ver como que tengo un potencial de que voy a poder dar mucho a esa compañía. Y que el tiempo lo dirá, porque las personas cambiamos. Hay muchas personas que están en una posición, le cambian al jefe y se lleva muy bien con el jefe anterior. Entonces no es que el último jefe solamente de repente la relación, pero si queremos una continuidad, definitivamente para mí la mejor respuesta. Hay muchos cambios que son por temas económicos, entonces se me presenta una mejor oportunidad y sobre todo hoy en los jóvenes. Pero ¿qué tan bueno es decir eso en una entrevista de trabajo? El tema económico suele ser un tema muy sensible, especialmente para la persona que está siendo entrevistada. ¿Cómo a veces no te dicen cuánto te van a ofrecer o cuánto ofrece ese puesto hasta después de haber pasado entrevistas psicológicas, exámenes? Yo he conocido personas que han pasado por hasta 5 o 6 entrevistas antes de hablar de una propuesta salarial. Y eso es cierto, mira, en el tema económico efectivamente hay los dos, digamos, dentro de la experiencia nuestra, ¿no? Hoy es una variable filtro, normalmente te preguntan al inicio de un proceso cuánto quieres ganar o cuánto has estado ganando. Hay otros procesos, como bien dices tú, que tú no sabes nada hasta el final, es decir, participas en el proceso, varias entrevistas y cuando te hacen la oferta, lo económico termina probablemente siendo algo que tú no esperabas. Y ahí lo más importante, diría yo, es lo que nosotros le llamamos cómo lograr que este tema económico seamos cada vez visto como una inversión. Es decir, probablemente todas las compañías, cuanto van a tratar de, más o menos van a valorizar un puesto, pero en la medida, y eso es un tema económico bien importante, porque la idea es negociar al final. O sea, si a mí me ofrecen algo y si realmente se han enamorado de mí y si saben que yo soy la persona para la posición y me necesitan, es muy probable que así la oferta económica no me satisfaga. Si yo tengo esa capacidad de negociación, es decir, que me vean como una inversión, con un potencial, como una persona en la cual yo voy a poder crecer en esta compañía, este tema económico, que inicialmente pudo no haber sido tan positivo, de acuerdo a lo que yo esperaba, probablemente yo pueda aspirar y poder conseguir mejores opciones. Pero hay algunas, por ejemplo, estrategias de negociación que se pueden implementar en este sentido, porque digamos que no todos tienen, hay personas que son muy buenos comerciantes y saben aumentarse el valor en apariencia muy fácilmente o exigir más valor por su producto, que en este caso es nuestro trabajo. Pero, ¿cuáles son esos trucos? Por ejemplo, ¿existe un rango? Cada vez que te hacen una oferta de trabajo, ¿existe un rango de más y menos por el que el empleador se suele manejar? Sí, fíjate, normalmente el porcentaje, yo te puedo hablar de un 10, 15, 20%, en lo cual uno podría tener cierta negociación. Sin embargo, lo más importante para mí es que al momento de la negociación, tener muy claro, ya la persona se enamoró de uno, entonces tener muy claro qué es lo que esta persona ya vio en nosotros y por otro lado negociar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto. No solamente vas a conseguir que tu compañía alcance estos objetivos, sino además, acuérdate que un poco el tema de la inversión es bien importante, porque al final hay un tema de costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esta persona? Pero en la medida que en este proceso de negociación podamos conseguir ciertas reglas, es cierto lo que dices tú,
yo espero por 100 y probablemente la compañía me ofrece un porcentaje X o menos sobre este 100 y yo tengo que tratar de conseguir mis 100 de alguna forma. Entonces, ahí lo más importante es cómo negocio este sueldo. Hoy en día en el mercado laboral hay muchos conceptos, no todo es sueldo, hay temas de seguros, hay temas de qué tantas facilidades o no voy a tener para poder hacer mi trabajo, qué beneficios voy a tener. Entonces, a veces el tema de sueldo puede ser difícil porque ya existe una estructura salarial en la compañía, pero hay otros beneficios, educación, desarrollo, temas de seguros, temas de beneficios, la posibilidad de que me den la oportunidad de un viaje, premios. Entonces, todo eso tiene mucho valor. Y es un tema bien importante, Alejandra, que es el tema, por ejemplo, del salario emocional. Hay personas que no solamente ven el tema económico, que tiene un valor altísimo, sino esa satisfacción, ese tema del salario emocional. O sea, cuánto significa para mí, mi propio orgullo, mi propia identidad, el poder entrar a esa compañía. ¿Cómo valoro yo la posibilidad de que a través de mi trabajo, cada persona tiene su propia escala de valores, su propia escala de prioridades, y probablemente hay cosas que nos satisfacen más que otras, pero el tema del salario emocional es un concepto muy importante, sobre todo para los jóvenes que están en pleno crecimiento de su carrera y ellos pueden a veces aspirar a otros conceptos que va a tener una valoración muy fuerte para su futuro. Claro, muchas veces los jóvenes cometen el error de elegir un trabajo porque es el que más les ofrece, pero no el que más oportunidades laborales va a ofrecer a lo largo de su carrera, ¿no? Y eso es algo que mira realmente, sobre todo en el joven, ¿no? Donde el nivel de rotación hoy día ha crecido muchísimo, ¿no? El joven probablemente ve mucho el cortísimo plazo, hace un cálculo numérico, ¿no? Probablemente he estado ganando tanto, acá me ofrecen tanto, efectivamente voy a estar contento. Pero tenemos que verlo en futuro, tenemos que ver cómo esa experiencia, cómo esas oportunidades laborales nos permiten a futuro tener más opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque me podría plantear lo siguiente, ¿no? Tengo 30 años y desarrollé los primeros 10 años de mi carrera viendo quién al mejor postor, pero ahora quiero hacer lo que me gusta y quiero cambiar de rubro y empezar de cero en algo que nunca he hecho porque no ofrecía tanto dinero. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Y mira, eso lo llamamos nosotros el cambio de carrera. Y de verdad el cambio de carrera es algo, como dices tú, que lo puedes hacer en algún momento de tu vida laboral, de tu vida profesional. No es fácil porque probablemente cuando uno hace un cambio de carrera que puede ser significativo, este cambio de carrera, necesitas de personas que apuesten por uno, ¿no? Porque yo me puedo preparar, inclusive puedo llevar cursos, de tal forma puedo buscar mentores o personas que me pueden ayudar. Pero en la medida que este cambio de carrera sea probablemente importante y de verdad tenemos la oportunidad de hacerlo, es un excelente reto. Pero la gente tiene que apostar por uno. ¿Por qué? Porque nos tienen que ver en una situación diferente. Él fue muy bueno mientras que estuvo haciendo esta profesión, mientras que estuvo haciendo esta carrera, mientras que estuvo haciendo... Pero esto no es un riesgo. Pero es un riesgo y probablemente este cambio, en la medida que lo consiga y las personas apuesten, y de verdad requiere mucho más preparación, probablemente un poco más de tiempo para este cambio, pero hay que ponérselo como reto, o sea, con los riesgos que esto pueda significar, pero es un reto interesante. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado para detallar importantísimos consejos sobre cómo reaccionar y cómo desempeñarnos en una entrevista laboral. Muchísimas gracias por la invitación y sé que este es un tema mucho por hablar y conversar porque es realmente importante para todo joven y para todo profesional. Muchísimas por supuesto, gracias. Para asegurar nuestro futuro y nuestra empleabilidad laboral. Nosotros ahora